Primera de Reyes 10. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama que Shlomo había alcanzado para honra de Yahweh, vino a probarlo con preguntas difíciles. Sorprendente, ¿verdad? Que, bueno, sí, el hecho de que la fama, en ese tiempo, quién sabe cómo corrían las cosas, ¿verdad? Pero que en ese tiempo hubiera llegado tan lejos. Hoy dicen que eso es por el área de Etiopía. Hay quienes dicen, en el sentido de lo que nos enseñan hoy, o lo que vemos en el mapa hoy, dicen que sería por esa área, pero hay otros, y de hecho en el judaísmo, donde dicen que era un lugar mucho más alejado de Israel, recóndito, donde o sea, era supuestamente el único reino en ese momento que tenía una reina, una mujer como reina, nada más, y que eran muy, muy avanzados en un montón de cosas para ese tiempo. Entonces, por eso ella decidió ir ahí. Eso de que, o sea, la opinión judía puede ser, o sea, puede tener que ver con el hecho de ellos querer distanciarse de Kush y de Cam, que Kush es Etiopía. Entonces es posible que queriendo distanciarse de eso y de las historias que se dan con respecto a Silasi, que hayan dicho esa otra opinión acerca de que era otra nación desconocida. Pero sí, entonces, voy a ver aquí un momento el verso como empieza. Qué mal que esta traducción, una de las traducciones que tengo aquí, nada más dice, cuando la reina de Shaba oyó de la fama que Shlomo había alcanzado para honra de Yahweh, ahí está, esa es la cuestión. Vino a probarlo con preguntas difíciles. Para honra de Yahweh lo ponen aquí. En esta otra traducción, que tiene mi hermano Billy, y yo creo que hay otros hermanos también, dice, ahora bien, la reina de Sheba oía el informe acerca de Salomón respecto al nombre de Yahweh. Por lo tanto, vino a probarlo con preguntas de las que causan perplejidad. Esto dice A causa del nombre de Yahweh, ¿verdad? Entonces, se dio o sea, el nombre de Yahweh dio a conocer a Shlomo porque había engrandecido el reino de Shlomo de tal forma y le había dado tanta sabiduría que el mundo entero llegó a conocer, y ella dijo, tengo que ir a ver esto. Y fue porque no creía lo que le contaban, ¿verdad? Le contaban esto, no puede ser tanto, no es para tanto. ¿Qué habla con pájaros? Ay, vaya a ver quién le cree eso. Tan loco. Entonces, aquí en hebreo dice, y la reina de Sheba escuchó de la fama de Shlomo por el nombre de Yahweh. Entonces vemos la importancia en las tres traducciones del nombre de Yahweh, como Yahweh lo dio a conocer porque fue parte de lo que le prometió también con con la manifestación que se le dio, y Shlomo pidió sabiduría y le dijo que le iba a dar todo lo demás por el nombre de Yahweh, Leshem Yahweh. Que hay un comentario que dice, preguntas difíciles, literalmente enigmas. La costumbre de proponer enigmas o preguntas difíciles de resolver era muy común en el mundo antiguo, particularmente en las cortes de los reyes. Esto daba lugar a una especie de juego o competición que servía para poner a prueba el ingenio y demostrar los conocimientos propios. ¿Verdad? Como adivinanzas. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Shlomo, le expuso todo lo que en su corazón tenía. ¿Verdad? Imagino también que la reina de Sheba era bastante inteligente, como para querer más sabiduría, más conocimiento, y querer estar segura de que esto era verdad con Shlomo. Y también, ¿verdad? Si traía enigmas, bueno, es posible que de algunos de ellos ella conociera la respuesta y por eso lo iba a probar, a ver, como diciendo, a ver si usted sí la sabe también. Que también qué curioso, ¿verdad? Con esa pregunta, ¿qué es lo que toda mujer quiere? Entre otras cosas, probar al hombre. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver si de verdad me ama. No le voy a decir lo que quiero. Shlomo le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Cuando la reina de Sheba vio toda la sabiduría de Shlomo y la casa que había edificado, así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los olot o holocaustos que ofrecían la casa de Yahweh, se quedó tan asombrada, vean qué poderoso esto, que dijo al rey, es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Imagina qué poder.
Se le había dicho cosas tan sorprendentes, tan elevadas, que ella dijo, no, tengo que ir a verlo en persona. Tengo que ir a ver que esto es cierto porque no me lo creo. Y llega y dice, no hombre, ni la mitad de lo que se me había dicho. No podemos tener idea de lo sorprendente que era ese reino y la sabiduría de Shlomo. Obviamente tenemos una idea a través de Yahushua, pero mi punto es en el sentido en el que lo vio ahí la reina de Sheba. Y bendito el Padre, como dijo Shlomo, como dijo Yahushua, que cuando él estuvo ahí presente ante todos, dijo, y aquí hay uno más grande que Shlomo. Y ni cuenta se daban por estar hablando del muerto. Y con todo respeto a Shlomo, simplemente que él, como cuando Yahushua dijo, ustedes están hablando de los muertos teniendo enfrente al vivo. Y esa es parte de las razones por las que se pierden al vivo. No le ven en vivo, porque están pensando en los muertos. Como cuando celebran Sukkot solo pensando en el éxodo y no en lo que viene. Celebran Pesach solo pensando en el éxodo y no en Yahushua. ¿Sí me explico? En el judaísmo principalmente, obviamente. Es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y tu sabiduría. Yo no lo creí hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Felices tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Yahweh tu poderoso, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel. Pues Yahweh ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Luego dio ella al rey 120 talentos de oro. Una vez más, ese 120 para todo, ¿verdad? Que sale un montón de veces en la escritura, el 120 con respecto a pagos y cosas así, pero como siempre digo, y lo dije en el capítulo anterior, 120 representa el último jubileo, el fin de los tiempos. Sheba significa pacto, y por ende esta mujer se puede ver como la reina del pacto, ¿verdad? Porque era la reina de Sheba. La reina del pacto que por ende se puede ver como la congregación. Shlomo está como rey de Israel, que se puede ver obviamente como el rey a quien Yahweh manda. Y curiosamente, ¿verdad? Como empezaba el capítulo, por el nombre de Yahweh fue que ella llegó a preguntar. Entonces es como cuando recuerden también que en Éxodo 33, cuando Moshe pregunta a Yahweh por su camino y después le pregunta por su estima, Yahweh le revela lo principal del primero y lo principal del último. Cuando menciona lo del último dice, y mencionaré mi nombre. Entonces eso es algo particular para la venida del último, la revelación del nombre de Yahweh y obviamente del nombre del Hijo, puesto que Yahushua vino a dar honor a Yahweh y ahora vendría Yahweh a dar honor a Yahushua, en el sentido para amarrarlo todo. Y también Yahushua en Juan 17 dijo que él le manifestó el nombre del Padre a sus discípulos y que lo volvería a hacer, o sea, una segunda manifestación para revelar el nombre de Yahweh en la tierra. Digo todo eso porque ahorita vemos aquí que está Shlomo como rey de Israel, a que Yahweh estableció, la reina del pacto que viene a buscarlo a él porque oyó del nombre de Yahweh y le quiere hacer preguntas para ver la respuesta de varios enigmas, como por ejemplo los enigmas o misterios que menciona Pablo de la escritura. Recuerdan, Pablo representa al último y es Pablo el que una y otra vez menciona, he aquí un misterio, que sería como decir, he aquí un enigma de la escritura, y lo revela, significa esto y esto y esto. Entonces es como la congregación yendo a hacerle las preguntas acerca de la escritura, de lo que está escondido en la escritura al último, y así convirtiéndose en la congregación escogida, porque cuando se va va con un hijo, el hijo del pacto, por decirlo de alguna manera, porque es el hijo de Sheba. Entonces dice, luego dio ella al rey 120 talentos de oro, mucha especiería y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como la que dio la reina de Sheba al rey Shlomo. Nunca llegó tanto Beshem
dice aquí, como el de ese cargamento que le dio la reina de Sabá. Beshem hace alusión a la fragancia de lo que usaban, ¿verdad? Tanto en aceite de unción como también incienso. Vean, esto es Beshem. Llevó el cargamento más grande de Beshem. Vean qué particular que esto es, ¿verdad? La palabra que normalmente aparece también es Kane Beshem, cáñamo aromático. Okay, es como lo traducen comúnmente. Esta sería la parte aromática o la fragancia de ese cáñamo, que aquí el cané no se está mencionando, solo el Beshem. Por eso me enfoqué en esta. Kane Beshem es la palabra entera que después llegó a tener el nombre que usted conoce ahorita. Pero en hebreo son dos palabras que hacen esta palabra de hoy en día. O sea, la palabra de hoy en día está compuesta por dos hebreas. Y esta es la segunda de esas dos. Entonces está haciendo alusión a eso, simplemente no está la palabra del cáñamo. ¿Sí me está entendiendo? Eso no está incluido en ninguna versión. Es que estoy viendo la hebrea. El cáñamo sí está, pero en otros versos de la escritura. O sea, ahí originalmente está Canes Bosques. No, aquí está nada más esto, por eso, originalmente. Esa es la pregunta. Ok. Sí, está un segundo. Porque aquí lo único que vi es, no llegó como el Beshem dando a entender que nunca antes se había hecho. Sí, aquí está oro, Beshamim y Beshamim y aromáticos, o se podría traducir que sería, ¿verdad?, como una contestación, porque se entiende a través de toda la escritura. Donde aparece Beshem normalmente aparece carne aquí. Ahora, mi punto es que esto se utilizaría también como incienso, lo cual creo que ahora vamos a mencionar tal vez algo más. Y recuerden que en la suya dice sándalo. Sí, tal vez por el hecho de que no está el cane antes, pero en hebreo sí aparece el Beshem. Y que si lo buscan sería aromático, fragante, algo así. Sí, lo traduce como especias, bálsamo, perfume, olor agradable, fragancia, fragante. Son las traducciones que le dan a esta palabra una y otra vez en la escritura. Un olor grato. Ahora, mi punto es, cuando uno hace buenas obras, esas buenas obras hacen que Yahweh se alegre, porque suben como un olor grato para él, como Beshem. Así como dice sacrificio de alabanza, Hebreos 13:15, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. Antes hacía un sacrificio de un animal y subía el humo, y Yahweh olía, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Era un malaje en realidad, pero la interpretación era que Yahweh olía eso y decía, qué rico huele, como cuando uno cocina algo y le huele bien. Cocinaban el sacrificio, era el animal, y subía el olor. Entonces después Pablo nos enseña, ¿verdad?, sacrificio de alabanza, no de animales, de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y qué curioso que el olor fragante, así como también las oraciones suben como un humo, que es representado por el incienso, es Beshem, que se puede traducir también como en el nombre, Beshem, o con el nombre. Por ende, aquel que está en el nombre de Yahweh e invoca con el nombre, le va a agradar a Yahweh. Va a subir su oración, y aquello que haga en su nombre va a subir al Padre y le va a complacer. ¿Sí me explico? Entonces, en ese punto, en otro nombre, y es por eso que en Éxodo nos prohíbe mencionar otros nombres para invocarlo, es porque no subiría como un olor fragante, subiría un mal olor. ¿Sí me explico? También buen punto, ¿verdad? Porque eso lo llevaron al templo, era en el templo donde hacían el incienso y demás. Y eso se puede ver a la Bet, que es una casa, y después viene el nombre, la casa en la cual estaba su nombre. Para eso llevaron el Beshem. Y fue por el nombre que la reina de Sheba fue a buscarlo, curiosamente. Entonces le llevó mucho de su nombre. Beshem, muy particular, que se puede ver como en el nombre, con el nombre. Y bendito Yahweh, que están todas ahí. Porque vemos ahí, ¿verdad?, el poder de del invocar el nombre, cómo sube como una fragancia para Yahweh. Luego dio ella al rey 120 talentos de oro. Una vez más, el 120, valor numérico, o más bien número que tiene que ver con el fin de los tiempos. Mucha especiería y piedras preciosas. También
Moshe vivió 120 años, entonces se puede conectar con Moshe por la edad que tuvo Moshe al morir. Mucha especiería y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como la que dio la reina de Sheba al rey Shlomo. La flota de Hiram, la que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo. Yo creo que ahí fue donde alguien se... ¿Qué era lo que habían dicho? Me habían dicho sándalo ahora. Pero yo creo que fue que se adelantó un verso. Mucha madera de sándalo y piedras preciosas. De la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Yahweh y para las casas reales, arpas y también salterios para los cantores. Nunca había llegado ni se había visto hasta hoy semejante madera de sándalo. El rey Shlomo dio a la reina de Sheba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Y quiere decir que también lo enamoró, ¿verdad? Como para él querer complacerla en absolutamente todo. Pídame lo que sea que se lo doy. Y siendo una reina, parece que le pidió bastante. Que qué curioso también, ¿verdad? Una reina puede tener todo lo que quiere. Y aún así Shlomo le dio un montón de cosas que pidió, que quiso. Por un lado, bueno, recuerdas que el sacerdote tenía 12 piedras preciosas en su pectoral y representan a las 12 tribus. Entonces es como que de cada tribu se sacan piedras para construir el templo y cada tribu tiene una cualidad específica, una característica que lo eleva sobre el resto de las naciones del mundo. Por eso, ¿verdad? Los diferentes colores y en sí la belleza de cada piedra preciosa es particular y específica de esa piedra. Entonces dando a entender por ejemplo también la conexión con la Nueva Jerusalén que vemos en la nueva, voy un momento de Apocalipsis 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Entonces vemos que eran 12 cimientos que representan, como vamos a ver anteriormente, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, el verso 14, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, en lo que respecta a las piedras preciosas como cimiento, eran 12 por los 12 discípulos que representan a las 12 tribus. Los 12 nombres de los patriarcas de las 12 tribus son los que estaban sobre las puertas que se pusieron, que viene después. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Curiosamente las perlas son como una piedra preciosa, pero que viene del mar, ¿verdad? Así como se puede decir, Yahushua vino al mundo a hacer a los discípulos pescadores de hombres, sacarlos del mar de errores en el que se encontraban. Y es también como el cambio que hubo de la historia antes de Yahushua a después de Yahushua en el aspecto espiritual. Como el engaño, la confusión de las naciones y después la verdad ya establecida como la tierra. Mi punto es como si nos hubiera sacado del mar a la tierra a partir de ese proceso del cambio que hubo de la historia humana, porque recuerden que Yahushua dijo que de los nacidos de mujer hasta ese momento no había ninguno más grande que Yahuanán el Inmersor, pero que a partir de ahí el más pequeño en el reino de Yahweh sería más grande que Yahuanán el Inmersor. Mi punto es ahí la relación de piedras preciosas conectadas con los discípulos que se sacan de la tierra y perlas conectados con los patriarcas que se sacan del mar. Al-Mugim en hebreo. Aquí ponen con signo de pregunta sándalo, como diciendo que creen que es esa, pero no están seguros. Pero era una madera del Líbano. Como sabemos, la madera de ahí era la mejor. Y representa pureza por Labán, que es la raíz del Líbano, y es blancura. Entonces representa pureza como la blancura en lo espiritual. Entonces, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. En sí, ¿verdad? Se puede hablar de que era para construir, así como dije ahora, fruto de labios que confiesan su nombre. Los frutos salen de los árboles, por eso los escogidos son como árboles en Apocalipsis 12, cuya madera es la mejor para construir el templo, por decirlo así. Y las piedras preciosas, como vimos ya, que se conectan con los
con las tribus en general, o principalmente con los 12 padres de las tribus, porque eran los nombres de ellos los que estaban en las 12 piedras del pectoral del sacerdote, y también con los 12 discípulos, por los fundamentos de la Nueva Jerusalén. De la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Yahweh y para las casas reales, arpas y también salterios para los cantores. Nunca había llegado ni se ha visto hasta hoy semejante madera de sándalo. El rey Shlomo dio a la reina de Sheba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que personalmente le regaló. Después ella se despidió y regresó a su tierra con sus criados. El hecho de que dice todo lo que ella quiso parece indicar que la mandó embarazada. Y es de ahí, no necesariamente de este verso, sino que se conecta con la historia que hay de que de ahí vino Menelik, hijo de Shlomo, de quien después eventualmente vino Selassie, al que llaman los rastas, ¿verdad? Haile Selassie, y a quien tristemente los rastas terminaron viendo como Mesías, lo cual obviamente no es real, y como he dicho, en la historia él fue un hombre, todo indica, justo, inteligente, que Yahweh usó, pero no el Mesías, y él nunca dijo ser el Mesías. Hay muchos que consideran que el arca que está en Etiopía es la verdadera, acabas de mencionar a uno en particular que dice que así es. Por otro lado he leído también que, y le veo un poco de veracidad por otros detalles, otros puntos, que hay quienes creen que Etiopía era el verdadero Israel, y es porque han encontrado por todos lados lugares con nombres hebreos o nombres de los que aparecen en la escritura. Pero parece ser que Menelik, que una vez fue a donde Shlomo y se hizo Yahudí y se convirtió a la doctrina del Padre, a la Torá, decidió seguir la Torá y le pidió a su papá Shlomo que le diera todo lo que necesitaba a él para poder llevar la verdad de la Torá a Kush o Etiopía, y que Shlomo le mandó a hacer una copia del arca, y que según estas personas esa sería la copia del arca, la que está ahí cuidada por los etíopes, y que él había hecho una copia del templo, una copia de Jerusalén, y le puso nombres de Israel a un montón de lugares, y por eso hoy en día está esa cuestión. Se dice que Menelik mandó a hacer una copia de Jerusalén y Shlomo lo mandó con una copia del arca, y esa es la que algunos creen que es la que tienen los etíopes. Como acaba de decir el hermano, hay algunos que creen que esa es la verdadera. Entonces el rey Shlomo dio a la reina de Sheba todo lo que ella quiso. Se interpreta incluso un hijo que habría sido Menelik en la historia, de quien vino Selassie, ya dije todo eso. Y todo lo que pidió, ¿verdad? Que también con lo que venía diciendo, si la reina de Sheba representa a la congregación escogida porque es la reina del pacto, y vemos aquí Shlomo como el último, obviamente en Mashiach daría a la congregación todo lo que ella quiere, todo lo que pida, además de lo que le regala. Entonces qué sorprendente, Shlomo le regala un montón de cosas, pero no, también lo que pidió, también lo que quiso. Después ella se despidió y se fue a su tierra, y regresó a su tierra con sus criados. El peso, oigan esto, el peso del oro que Shlomo recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro. ¿Verdad? Obviamente el número de la bestia, el número que aparece en Apocalipsis como el número de la bestia, el valor numérico del nombre de la imagen de la bestia. 666. Esta es una de las conexiones que algunos toman como una pista de Yahweh de que Shlomo se desvió del camino de la verdad. También se puede ver como bueno, es que recuerdan que hay otra conexión con esa imagen de la bestia, con la imagen que manda hacer Nabucodonosor, que medía 60 de alto y 6 de ancho, entonces 66, como he dicho, y en el fin de los tiempos vendría una dimensión más, y por eso es 666, porque ahora va a ser un cuerpo humano, no una estatua nada más. Pero vamos a ver otra cosa que iba a decir. El peso del oro que Shlomo recibía de renta cada año era 666 talentos de oro. En el judaísmo toman el 666 también como un número clave, y ellos lo ven positivo, curiosamente, porque cuando se divide la Sefirot,
En sí, las sefirot del árbol de vida, que son 10 sefirot, pero se separan en 3 arriba y 7 abajo. Esas 7 tienen que ver con las emociones, las 3 tienen que ver con el intelecto, y la división que hacen por el hecho de que son 3, como el tercio de los ángeles que cayeron, termina haciendo el número que queda 666, porque el tercio serían 333.333. Entonces, curiosamente, en el judaísmo, en Cábala, ven ese número como algo especial. El peso del oro que Shlomo recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro. También me parece particular que vean, si la reina de Sheba representa a la congregación escogida, porque es la reina del pacto, lo que significaría Sheba, vean como cuando dice regresó a su tierra con sus criados, sería como cuando la congregación Sheba, cuando la congregación es escogida, es llevada al lugar apartado. Son reunidos en Sión, cantan la canción sobre el firmamento de Moshe y de el Cordero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente? De hecho, en el momento en el que la congregación huye para ir a su lugar, ¿por qué huye? Porque le van a empezar a poner la marca a cada persona, la cual está conectada con el 666. Entonces vean cómo la reina del pacto se va, y en eso empieza o menciona el 666, lo que recibía de oro Shlomo de renta. El peso del oro que Shlomo recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Shlomo 200 escudos grandes de oro batido, empleando 600 ciclos de oro en cada escudo. 600 ciclos de oro en cada escudo. No creo que sea necesario dibujarlo, pero recuerdan la letra Samech, que es un círculo y representa un escudo, un soporte para la letra Nun, que es la que está a la par, ¿verdad? En el Aleph Bet empieza Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Exacto, qué lindo, está más afilado que un montón aquí. Vav, Zain, Het, y sigue, ¿verdad? Y llega a la Mem, que es 40, después viene Nun, que es 50, y después viene Samech, que es 60. La Nun representa al caído, entonces tiene la Samech, que es la que le da el soporte, sobre quien se apoya, o el escudo que lo protege, ¿verdad? Porque es un círculo. Entonces, qué particular que menciona aquí que dice empleando 600 ciclos de oro en cada escudo. Para hacer un escudo usó 600 ciclos, ¿verdad? Lo más seguro, obviamente 60 hubiera sido muy poquitito. Mi punto es, se le agrega un 0 y tenemos el 600 que menciona aquí, pero hace alusión a escudo, la cantidad que utilizó, es mi punto. Hizo también el rey Shlomo 200 escudos grandes de oro batido. 200, que es el valor numérico de la reish, que es cabeza, escudos grandes de oro batido, empleando 600 ciclos de oro en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, 300 escudos que se conecta con la Shin, que es el fuego, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. 3 libras de oro. Sabemos el 3 que representa fuerza, estabilidad, movimiento. 3 libras de oro. Y los puso el rey en la casa, bosque del Líbano. Y eran, ¿verdad?, para representar su fuerza. Curiosamente, por eso 3 libras. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. Sorprendente también, ¿verdad? Hacer un trono de marfil ya suficientemente sorprendente. Puro marfil. Y después cubrirlo de oro. Recuerdan que marfil en hebreo viene siendo diente. Como la palabra que utilizan en hebreo aparece shein, que es diente, ¿verdad? Por de donde se saca el marfil. Pero en lo que respecta al diente como tal, porque es la palabra que se está utilizando ahí, hace alusión, curiosamente se llama shein, porque la letra shin, que es con la que empieza, también representa dientes, los 2 dientes de adelante, ¿recuerdan? En el pictográfico
son los dos dientes. Y representa cambio porque los dientes cambian la comida para que uno la pueda digerir después. Entonces, él está sentado sobre un trono de marfil para traer cambio al reino, ¿verdad? Para bien, obviamente, para hacer el fuego que él sabiamente juzgaría al pueblo, y cubierto de oro que representa el reino. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono. 6 gradas, como el sexto milenio, donde se da el jubileo 120, como el día 6 o el día sexto, en el cual Adán fue hecho. Y aquí está este hijo de Adán, que representa al hijo del hombre. Obviamente el hijo del hombre en Mashiach, por supuesto, es el que va a poder lograr lo que aquí Shlomo no pudo, porque no se había manifestado aún la verdad, que es Yahushua. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, con brazos a uno y otro lado del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones, ¿verdad? Como el rey de la selva, león de Yahudá. Obviamente Shlomo es descendiente de Yahudá, por ende los leones. Había también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. Primero y último son 2 leones. Yahweh está reinando ahí. También se puede ver como los 2 que están al lado del soberano de toda la tierra, los 2 ungidos que están al lado del soberano de toda la tierra, como aparece en Zacarías 4. Y también por el hecho de que después hay 12, porque hay 2 de cada lado en las gradas, que son 6, como las 12 tribus, sobre las cuales gobernaría Yahweh, primero y último. Al haber 12 abajo en las gradas y 2 adelante o en el trono, son 14, que es el valor numérico de David, el rey por excelencia que vemos en la escritura. Entonces el 14 se conecta con David, los 12 se conecta con las 12 tribus, y los 2 con los 2 sumo sacerdote y rey. Sí, ¿verdad? Silasi, que fue el descendiente de, tenía leones en su palacio. ¿Ah? Tenía perros, tenía leones. Exacto. Y al parecer, ¿verdad? Los manejaba lo más bien, que eso mostraría la realeza que había en él, los leones reconociéndola. Así, buen punto, ¿verdad? A pesar de tener 1000 mujeres, 700 y 300, ¿verdad? Porque eran esposas y concubinas separadas. Vemos aquí que es la única que se menciona por nombre, por decirlo así. De hecho es la única que no por nombre, pero se utiliza un nombre para referirse a ella, y considero que el nombre que se utiliza es por la interpretación que acabamos de ver, de ser la congregación, representar la congregación como la reina del pacto. No aparece cuál era el nombre de ella, así como tampoco aparece el nombre de la hija del faraón, que fue la primera esposa que sí se mencionó. Y es particular ahora que hacemos esa relación, o lo que dice el hermano, de cómo primero aparece la reina de Egipto, perdón, la hija del rey de Egipto, y después aparece la reina de Sheba, como si fuera la reina de Egipto, que fue la que lo desvió a la falsedad a él, una representación del pueblo en falsedad, o del pueblo antes de Yahushua, que vuelve a Egipto, de donde nos tiene que redimir. Y la reina de Sheba como la congregación escogida, que sería redimida porque es la del pacto. ¿Sí me explico? Como esas 2 esposas que sí se mencionan de Shlomo, dando un nombre específico como Egipto y Sheba, representando a los del pueblo antes y después de Mashiach, ese pacto renovado. Claro, me parece que esa es una de las razones por las que solo esas 2 se mencionan así tan específicamente, a pesar de tener tantas. Y si la interpretación tiene que ver también con la realidad, pues obviamente sí, es cierto lo que decía el hermano Cristian, de que hubiese amado más a la reina de Sheba, por el hecho de que representaría a la congregación escogida. O sea, es una posibilidad. Y no sería nada extraño, ¿verdad? Por el aspecto humano, que también lo digo como chiste, pero es parte tristemente, de cómo él, digamos, la tuvo, quién sabe, una semana, 2 semanas, y se le fue, y quedarse pensando en todo lo que pudo ser. Aparte de tener 1000 y vivir lo que era con esas 1000. Tiene 2 leones, y sí, es como si él, el hecho de que se mencionan esas 2 mujeres
como el hecho de que después de Shlomo se separaría el reino en dos, ¿verdad? Los del norte y los del sur. Y también eso nos lleva todavía más porque hasta se podría ver la del faraón como los muchos y la reina de Sheba como los pocos. ¿Estamos? Entonces, había también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Hay escritos, y no lo voy a ver ahorita porque me tomaría mucho más tiempo, yo sé que ya es tarde. Ya lo hemos hecho en otros estudios. Una vez lo hice, entonces ahí está grabado, pero sí me gustaría volver a hacerlo. Se habla de la majestuosidad del trono de Shlomo en muchos escritos porque era sorprendente. Y esto está diciendo como la mitad, o sea, poquitico, como lo demás afuera. Perdón, lo más principal que era el trono y las gradas. Pero se habla de que tenía ruedas, o sea, se podía mover el trono en el palacio, que tenía unos mecanismos ahí, que hay quienes dicen que estaban manejados con espíritus que él había invocado para esa labor, que hacía que habían unas águilas que dependiendo de cuando él estaba sentado o no, se movían sobre el trono. Cuando una persona subía por las gradas, los leones hacían un movimiento. Y hay otros factores muy sorprendentes de ese trono, tanto así que se dice que los líderes de los reinos del mundo lo deseaban, y cuando unos, como Babilonia, lograron conquistar la tierra, se robaron el trono y lo empezaron a usar después los otros emperadores mundiales, pero que cada vez era más pequeño porque se iban perdiendo partes, porque era compuesto por un montón de cosas. Y sí, dicen que era sorprendente, inimaginable la majestad de ese trono. Y repito, otros después lo tuvieron porque se lo robaron a Israel, pero cada vez tenía menos partes. Decía, en ningún otro reino se había hecho un trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Shlomo eran de oro, así como toda la vajilla de la casa. Mira qué sorprendente, todo de oro. Así como toda la vajilla de la casa, bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Shlomo no era apreciada. En el tiempo de Salomón la plata no valía nada, porque había demasiada, en pocas palabras. De hecho, la vez pasada hablaba de cómo los Rockefeller y ellos, una vez, de hecho en México, el hermano Omar me puso un audio hablando, un judío, de cómo ellos tienen una cantidad de diamantes sorprendentes, simplemente no los ponen en el mercado, sino que hacen ellos mismos provocan una escasez de diamantes para que el diamante suba de valor, pero que dice que si estuvieran en el mundo todos los que ellos tienen, no valdrían nada. En sí él decía, los diamantes no valen nada, somos nosotros los que decimos cuánto valen y la gente lo paga, pero los diamantes no valen nada, o sea, como si fuera vidrio, cualquier cosa. Entonces, y dice, hablaba de cómo ellos conquistan a la mujer que quieran con los diamantes que les pueden dar. No había nada de plata porque en tiempos de Shlomo no era apreciada, ya que el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarshish, junto con la flota de Hiram. Curiosamente, Tarshish quedaba en España. Y de ahí está conectado también con los Sefardim, ¿verdad? El hecho de que se mencione Tarshish ahorita. Las naves de Tarshish eran naves de gran tamaño, capaces de hacer largos viajes y de transportar abundante mercadería. Cerca de la ubicación de Tarshish, véase Salmo 48:7. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarshish. Para ver la ubicación, le hace ver eso. ¿Sabe por qué hay un comentario? Tal vez sea eso a lo que se refería. Ajá. Las naves de Tarshish eran las que podían navegar en alta mar. En cuanto al sitio llamado Tarshish, aún no se ha podido localizar con exactitud, ¿verdad? Dice aquí el comentarista, como les he dicho, se dice hoy en día que era en España. Entonces, no había nada de plata. De hecho, muchos de los... O sea, aquí ya había gente de Israel cuando vino Colón, ¿verdad? De las tribus perdidas, cuando llegó Colón a matar un montón. Ya que el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarshish junto con la flota de Hiram, y una vez cada 3 años la flota de Tarshish venía y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Imagínese usted para lo que era en Israel, ¿verdad? O sea, imagínense en aquel tiempo poder de repente conocer un animal que no existe en la tierra, donde uno ha vivido toda la vida, de repente le traigan, o sea, nunca haber conocido un mono, que le traigan un mono. Evolución, dice. Se parece demasiado. Le traigan un mono, que le traigan un pavo real. Sorprendente la belleza de los pavos reales, ¿verdad?
y hoy en día hay zoológicos, entonces uno va y ve esas cosas que tristemente, ¿verdad? La mayoría los mantienen muy mal a los animales, pero por lo menos tenemos la bendición de poder ver animales de muchas partes del mundo que no son originarias del país donde uno está. Entonces, razón por la cual, ¿verdad?, llevaban estos animales por ser tan extravagantes, tan sorprendentes y más para ese lugar, que se me da la palabra, exóticos, exacto. Entonces, aquí dice un comentario con respecto a estos pavos reales. Pavos reales, algunos comentaristas piensan que en el vocablo hebreo tiene que ser traducido por mandriles, una especie de monos africanos. Pavos reales, la palabra hebrea tukim, tukim. Y si ponen pavo real, a la par ponen mandril. Algunos comentaristas dicen que esa palabra hebrea se refiere a pavos reales, otros que se refiere a mandriles. Y cabe la posibilidad porque acaba de decir monos, entonces tal vez son dos tipos de monos que llevaban y a los que se refería ahí. Dice, así excedía el rey Shlomo a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Shlomo para oír la sabiduría que Elohim había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Vemos, o sea, si él era el rey más elevado que hubo, es como si la historia humana hubiese hecho así, llegó Shlomo y después empezó así, porque esto fue de hecho casi que en la mitad de la historia humana, ¿verdad? Como si fuera una montaña y lo más elevado del reino se vio en Shlomo. Nunca se vio un rey como él, ni antes ni después de él. Y eso para representar que vendría Yahweh a través del último, y en Yahushua se va a cumplir esto por la eternidad. Algo todavía más elevado, obviamente, pero que fue representado por ese reino. Shlomo reunió carros y gente de a caballo. Tenía 1400 carros y 12,000 jinetes. 12,000, ¿verdad? Obviamente 12,000 de cada tribu, dice en Apocalipsis al referirse a los 144,000. 12,000 de cada tribu. El último que viene a reunirlos, curiosamente, viene como el jinete del caballo blanco. Y los 144,000, se puede decir, son guerreros espirituales, porque se van a convertir en el ejército celestial, que vienen en Apocalipsis 19 montando caballos blancos también, ¿verdad? El ejército celestial para la guerra de Armagedón. 12,000 jinetes. Dice 1400 carros. Obviamente el 1400 empieza con 14, que es el valor numérico de David, vuelvo y repito. Los cuales llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. Hizo el rey que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras, y que abundaran los cedros como las higueras de la Cefela. Que abundaran los cedros como las higueras de la Cefela, es decir, abundantes como las higueras silvestres de la llanura. O sea, había un montón de cedros que antes ahí no habían, porque los trajo del Líbano, ¿verdad? Entonces de repente estaba lleno de cedros, que era la madera más valiosa, más importante en sí en lo que respecta a árboles. Y vean cómo dice que hizo que hubiera plata tanta como piedras. Y junto al rey en Jerusalén. Hizo el rey que en Jerusalén hubiera tanta plata como piedras y que abundaran los cedros como las higueras de la Cefela. Y traía de Egipto caballos y lienzos a Shlomo. En Abdías, rápidamente. 19. Los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de la Cefela a los filisteos. Ahí menciona la Cefela, donde estaba lleno de higueras. Higueras, ¿sabes lo que he dicho, verdad? Las cuales, para comparación con el montón de cedros que había él sembrado. También dice después de la Cefela, a los filisteos poseerán también a los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, los Sefardim, y Sefarad era una parte de España. Entonces esas dos partes, Tarshish y Sefarad,
Son dos nombres que aparecen en la escritura para referirse, se dice, a esa parte de España. Principalmente Sefarad, de eso sí no hay duda. Tarshish, vimos en los comentaristas que tienen duda de si era otro lugar. Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Mi punto para venir aquí es el hecho de que se mencionó Tarshish y Sefela. Igual que en Abdías, Yahweh está prometiendo lo que le va a dar a los de Sefarad y Sefela. Entonces, volviendo aquí, decía también, y traían de Egipto caballos. Egipto era conocido por sus caballos. Los mejores caballos venían de Egipto. Y Yahweh había dicho, no vuelvan a Egipto, no confíen en los caballos de Egipto. Esto ya está mostrando que Shlomo se estaba desviando. Además del 666, vemos aquí que ya se estaba desviando porque está pidiendo o está trayendo de Egipto caballos. También vimos que tenía bueno, aquí está diciéndolo, y traían de Egipto caballos y lienzos a Shlomo. ¿Recuerdan la ley que les había mencionado que tenían según el judaísmo de que el máximo eran 18 mujeres? Shlomo dijo, no, eso a mí no me va a detener, voy a tener 1000. Decía, no pueden acumular el oro. Vemos que tenía montones de oro. Y no pueden acumular los caballos. Y vemos aquí que está mandando a comprar caballos por montón. O le regalaban también, ¿verdad? Porque dice aquí, y traían de Egipto caballos y lienzos a Shlomo. Porque los mercaderes del rey los compraban allí. Ahí está, los compraban. Entonces él mandaba a comprar caballos a Egipto. Eran conocidos por sus caballos, pero se le había dicho que tuviese cuidado con eso y los multiplicó. Un carro que se traía de Egipto valía 600 piezas de plata y un caballo 150. 150 piezas de plata al caballo. Así los adquirían también por medio de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Entonces, bueno, la conexión que estaba pensando, qué interesante de cómo me hace esta pregunta, de que se importará en algo que la reina de Sheba fuera negra, todo indica que era negra. Y en sí me parece que sí, porque recuerdan en Cantares, la novia de Shlomo dice ser negra, porque la ha quemado el sol. Entonces eso puede ser otra confirmación. En sí, la conexión ahí y cómo la piel del pueblo en algunos casos se oscurecería por el hecho de cómo Yahweh nos esparciría y llegaríamos a cambiar en diferentes aspectos dependiendo de en qué nación estaríamos esparcidos en el exilio. ¿Qué significa la plata en las escrituras? Oro y plata representan a los pocos y a los muchos, dos niveles de realeza o dos niveles de valor, ambos con mucho valor, pero uno más que el otro, como los pocos y los muchos, reyes y pueblo. Por eso había plata como piedras en Jerusalén. Recuerde que Yahushua dijo que Yahweh podía sacar hijos de Abraham de las piedras. Entonces las piedras, en este caso, que había plata como piedras, indica que la plata representa al pueblo de Israel y el oro a los reyes de Israel. Vi un video que decía que la reina de Sheba llevaba el mejor oro y otras piedras preciosas de América, específicamente del Perú. Esto estaría conectado con lo que el otro hermano dijo, de que era de Sudamérica que venía la reina de Sheba. Y por eso lo que les he dicho de que decían que era de los extremos de la tierra, porque Sudamérica está cerca del muro, del domo. El muro de hielo me refiero. Sí, se conecta, o sea, interesante de ser así, si fuese que venía de América, porque confirmaría lo que estamos hablando del... Bueno, confirmaría no, sino que sigue la revelación de que el haber venido de América sería como la congregación escogida que Yahweh la saca principalmente de América. Y el sur, que está conectado con la bendición, ¿recuerdan? Y el hijo del hombre también, por el sur, que era Rubén y la cara de hombre entre los querubín que rodeaban el trono. Eso sí, particular, porque ella creyó estando lejos y por eso se acercó y eso la hizo creer todavía más. Y hasta dijo, solo se me había dicho la mitad, que también sería como solo se me había dicho el primero, y ahora me doy cuenta del último, el doble de revelación, muy particular, se me había dicho solo la mitad. Así como la revelación, el hecho de que los que estuvieron cerca, los que vieron a Mashiach no le creyeron, y ahora los que están largo van a creer, ¿verdad? Y como también Yahushua dijo, que los que creyeron en él sin verle, van a recibir más que los que viéndole creyeron, ¿verdad? Que obviamente con eso que acabas de decir de los de cerca y los de lejos, como también dice que estamos esparcidos y que nos va a traer desde lejos, y uno de los lugares que menciona principalmente es el sur. Entonces sí, particular.